Damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente hacer una enseñanza acerca de su palabra y en este momento vamos a tocar una temática muy importante y es qué es un siervo de Dios y en este caso qué es un siervo de justicia. Y vemos que siervo pues, es una persona que es subordinada a otra que está sometida a su voluntad y está entregada al servicio de esa persona. En este caso, pues nosotros estamos entregados al servicio de Cristo, estamos sometidos a su infinita voluntad y a su soberanía sobre nosotros. Pero muchas veces se nos ha olvidado como seres humanos qué es realmente lo que Dios nos está pidiendo. Que hemos dejado a un lado la ley de Dios, hemos dejado a un lado lo que Dios nos quiere dar o el propósito de Dios y hemos buscado como seres humanos, independientemente de la creencia que tenemos, nuestra propia voluntad. Entonces, lo que Dios nos está pidiendo, en este caso nuestro Dios Jehová, nos está pidiendo es que seamos siervos de justicia. ¿Y qué es un siervo de justicia? Uno entonces le tocaría ir a la cita que hoy vamos a enseñar o que hoy vamos a compartir y vamos a hablar sobre qué es un siervo de justicia. Romanos 6, 15 al 23. Entonces vamos a leerlo. Y dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sois sometidos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Se del pecado para muerte o se de la obediencia para justicia? Pero gracia a Dios, que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eres libre acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Y entonces, para empezar a mirar qué es un siervo de justicia, tenemos que mirar primeramente qué son los santificados por el Señor. Ya acabamos de leer el, el 6 del 15 al 23, pero vamos a leer el 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces son los que son santificados por el Señor Jesucristo, somos los siervos de justicia. Pero tenemos que ir a otro pasaje bíblico que también nos da luces de qué es un siervo de justicia. Y entonces tenemos que ir a Juan 8, del 31 al 38. Y vamos a leerlo también. Dice, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertará y seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque a mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Bueno, con esta palabra nos deja 4 puntos esenciales de que es un siervo de justicia. Primero, son los que permanecen en la palabra de Dios. Son los que reconocen también el amor de Dios revelado en Jesús. Porque pese a que aquí eran judíos, no, y conocían la palabra de Dios, no reconocían el amor revelado en Jesucristo.
y son los que aceptan a Jesús como su Salvador. Son los que aceptaron que Jesús venía del Padre, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. Y en una última fracción dice que son los que son liberados por Jesús del pecado. Son los que aceptaron que habían pecado contra Dios y se han arrepentido. Esos, en cierta manera, son siervos de justicia. Pero Romanos, volviendo a Romanos, ahí cerquita, en el 3 del 22 al 26, podemos encontrar también otra clase de siervos de justicia. Entonces, nos dice el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pesados, como la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a que es de la fe en Jesús. Entonces nos da otras características del miembro de justicia, del siervo de justicia. Los que creen en Jesús, los que son rescatados por Jesús, los que fueron perdonados de sus pecados y los que son en la fe de Jesús. Entonces ahí tenemos una definición en los pasajes de Juan de 8 del 31 al 36 y Romanos 3 del 22 al 26 de qué es un siervo de justicia. Lo podemos explorar, lo podemos analizar, nos demoraríamos todo un día si lo hiciéramos mirando palabra por palabra, pero resumiendo, esto es un siervo de justicia y esto es lo que Dios nos está proclamando que nosotros seamos en este tiempo. Ahora, aquí todos, si miramos estas características, todos decimos, bueno, las estamos cumpliendo, creemos en Jesús, adoramos a Jesús, nos pedimos perdón por nuestros pecados, algunos los hemos dejado, otros estamos dejándolos, y todo el mundo dice, bueno, hasta acá estamos bien. Pero Dios nos está diciendo, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no estamos recibiendo el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Por qué en este momento, en medio de la presión, no nos gozamos en la paz de Dios, sino que flaqueamos en nuestra fe? Y Jesús de alguna manera nos está diciendo hoy que hemos perdido en nuestra vida cristiana el fervor por el amor de Dios, por su gloria, y nos hemos ido en pos de la vanidad de la vida. Hemos perdido nuestros valores morales, hemos perdido nuestros valores sociales, hemos perdido en cada una de nuestras áreas, espiritual, ministerial, familiar, laboral, sentimental, social, en cada una de ellas hemos perdido nuestro favor con Dios. Y es que nos hemos dejado influenciar como creyentes de lo que la sociedad nos ofrece y hemos permitido aún que influya en nuestro ministerio y en nuestra fe esa sociedad y todas esas corrientes que atentan contra la fe de Dios. Entonces, ahí es donde está el problema. Somos siervos de justicia, pero estamos sirviéndole a los señores. ¿Qué nos está pidiendo Dios ahora? Que nosotros nos toca elegir. Y eso es lo que el versículo 16 y 17 de Romanos 6 nos está diciendo. Nos está diciendo que tenemos que elegir. Dice, pero gracias a Dios que aunque eres esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Estábamos diciendo, ustedes estaban en el pecado, ahora están en la justicia. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? O escogen servirle a la sociedad y al pecado, o escogen obediencia para con justicia. Y Dios nos está poniendo hoy a que nos definamos qué clase de siervos queremos ser. Si unos siervos de justicia o unos siervos para muerte. Si vemos en el 18:20, entonces ahí tenemos que definir qué clase de siervos nosotros somos. Y el 18:20 nos dice
y libertados del pecado venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, así que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavos del pecado, eres libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis aquellas cosas? Bueno, ¿qué fruto tenemos si nosotros eh, seguimos en nuestra iniquidad? Pero hay algo que nosotros tenemos que definir que los siervos de justicia no son. Y lo primero es que hacen iniquidad o no hacen iniquidad, no hacen maldad, no son perversos, no hacen un abuso de la justicia o de injusticia en este caso. Y todo acto contrario a la moral. Esto es no hacer iniquidad. Otra cosa que nos habla acá es de no hacer impuros, no realizar ninguna contaminación física ni moral en nuestro cuerpo y en nuestra vida. Y tampoco contaminar el acto ceremonial. En nuestras casas podemos ver Levítico 5:2, Levítico 7:19, el 10:10 nos habla sobre no contaminar nuestra iglesia. Y a veces hemos contaminado nuestra casa, nuestro templo, siendo inmoralmente inaceptados y trayendo cosas del mundo a la creencia de Dios. Concluyendo este mensaje, podemos decir que el propósito de Dios es declarar que una persona que era impura por sus actos voluntarios e involuntarios, ahora es sierva de justicia y fue perdonada por la propiciación de Cristo Jesús en nuestra vida. Y que los siervos de justicia ahora son los que obedecen de corazón la voluntad de Dios, son los que sirven en justicia, como lo dice 2 de Pedro 2, del 16 al 17, que no sirven al pecado, que viven bajo la gracia del que murió por nosotros, que dan honra a todos, que ama a sus hermanos. A veces nos cuesta amar a nuestros hermanos y no solamente a nuestros hermanos de la fe, sino a los de nuestra casa. Que tengamos temor de Dios, que lo hemos perdido, y que honremos al Rey soberano y Dios soberano que está en la tierra, pero también que honremos a nuestras autoridades, así no compartamos sus leyes. ¿Qué se resultaba entonces de un siervo de justicia? Lo vemos en el versículo 22 y 23 de Romanos. Entonces, somos esclavos de aquel de quien nos rescató. En este caso, un esclavo, su amo, su Dios lo protege, su Dios lo ama y su Dios lo bendice y su Dios le da la oportunidad de servirle. Y eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Y 1 Corintios 6:19 nos lo confirma. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo, porque fue preservado en santidad y en honor y en el cuidado de Dios. Y también debemos de tener unos frutos de santificación. Y es que el templo de Dios debe ser preservado. Y nosotros tenemos que renunciar a los deseos del mundo, a los deseos de la injusticia, a esos deseos carnales y hacer ahora la voluntad de Dios, para que Dios nos dé una vida eterna en Cristo Jesús, como termina diciéndolo este pasaje y como lo podemos ratificar también en 1 Tesalonicenses 4, del 3 al 6, que es el llamado hoy a que nos mantengamos en medio de la adversidad como siervos de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos comprados por Él por precio de sangre. Dios quiere que sus siervos se levanten, que pese a todas las circunstancias estemos siempre dispuestos a honrar a nuestro Señor y a servirle con la mejor disposición de corazón. Dios los bendice. Amén y amén.